Las 10:04 vamos a dar inicio a esta sesión de formación también para ir haciendo honor al tiempo y a ustedes que se conectan de manera puntual. Es un gran gusto nuevamente acompañar a la EXPOL a estos espacios de formación donde ustedes conocen de primera mano los beneficios de usar estos recursos, de tenerlos como una herramienta fundamental en su día a día, como estudiantes, como docentes, como investigadores. Entonces nos alegra mucho nuevamente acompañarlos en este espacio. Como siempre, las dinámicas, muy importante. Vamos a tener durante nuestro espacio, estemos muy pendientes de los micrófonos, que de pronto no se nos vayan a activar para evitar interferencias de ruido. Entonces tratemos de tenerlos apagaditos porque a veces se nos pueden por error activar y es más complejo empezar como a silenciarlos. Entonces estemos bien pendientes para que no vayamos a tener estos inconvenientes. Si ustedes desean participar en el espacio con algún comentario o pregunta y creen que es más práctico hacerlo a través de sus micrófonos, les vamos a pedir que en la parte superior ustedes ubiquen la manito que dice participar. Acá yo le voy a dar un clic, esto hace las veces de levantar la mano, simplemente para que ustedes nos indiquen que quieren hacer una pregunta o algún comentario y con eso nosotros entonces les damos el paso para que lo puedan hacer. También tienen habilitada la opción del chat para que por allí nos vayan dejando sus preguntas, las podemos ir trabajando a lo largo de la sesión. Lo importante es que estén conectaditos con nosotros en esta horita de trabajo para que pues justamente puedan conocer muy bien en este espacio, estrategias para la identificación de literatura relevante y que a medida que vayan teniendo estas dudas, pues podamos ir solucionándolas y que ustedes no se vayan sin esas dudas resueltas. Obviamente, de ser el caso, pues que sí las podamos resolver. También en la parte superior ustedes van a encontrar un icono de reaccionar. Seguramente André durante el espacio va a estar preguntando si todo está siendo claro hasta el momento, si todo va bien. Entonces les vamos a pedir simplemente allí que nos den una manito arriba, un corazón, para saber también que están conectados al espacio, que están con nosotros y sobre todo pues que el espacio, que nos están escuchando fuerte y claro. En el chat, desde biblioteca, Rosa nos comparte el enlace a través del cual ustedes deben acceder a Scopus. Les vamos a pedir, por favor, que se aprendan muy bien esta ruta para que no vayamos a tener inconvenientes al momento de ingresar. Entonces, les voy a mostrar rápidamente mi pantalla para que sepan cómo hacerlo rápidamente. Yo no soy usuaria de la SPOL, pero esta es la pantalla a la que ustedes van a llegar a través del enlace que Rosa nos compartió por el chat. Por favor, aquí, muy importante, nuevamente reitero, tratemos de utilizar siempre esta ruta, sobre todo cuando estemos en nuestros domicilios o estemos en otra parte de que no sean las POL para que no vayamos a tener dificultades de acceso. Aquí ustedes tienen un usuario de las POL, tienen una contraseña, le van a dar iniciar sesión y de esta manera ustedes pueden acceder a Scopus. Si tienen inconvenientes, por favor, diríjanse al equipo de biblioteca para que los oriente en el proceso de llegar hasta Scopus y que no vayan a tener dificultades para ingresar. Al final de la sesión, nosotros les vamos a compartir un enlace, es una encuesta de satisfacción muy corta, demora 10 segundos realizarlas, muy rapidita. Y con esta encuesta de satisfacción, si ustedes desean tener la constancia de participación, les vamos a pedir unos datos adicionales. Para las personas que no deseen la constancia, los datos no van a ser obligatorios, entonces les vamos a preguntar su correo electrónico, su nombre completo y la facultad a la que pertenece y el rol, pues obviamente que desempeña. Les pedimos por favor que allí, si ustedes desean sus constancias de participación, se fijen muy Se bien fijan. al momento de digitar su correo electrónico. Por acá tengo como un eco, permítanme, yo silencio por acá. Les voy a pedir que pongan muy bien su correo electrónico porque esos son los correos que vamos a utilizar para enviarles las constancias. También que diligencien muy bien su nombre, lo digite, porque pues nosotros hacemos una carga masiva para realizar las constancias de participación, entonces nos queda muy difícil organizar los nombres uno a uno, entonces las constancias se van tal cual ustedes nos ponen los nombres en el formulario. Para los que deseen, lo pueden hacer, nos pueden dejar sus datos en este formulario que les compartimos al final. Para los que no, simplemente les pedimos apoyo, que se tomen estos minuticos para diligenciar esta encuesta, porque finalmente para nosotros también es importante conocer su opinión de estos espacios.
Con esto entonces le voy a dar el paso a Andrea Gómez, nuestra directora en Soluciones en Investigación y Publiciencia, quienes somos los proveedores de este recurso, en este caso Scopus para la institución, y quien el día de hoy nuevamente se incorpora al espacio para llenarnos de conocimiento. A Aileen, la encuesta la vamos a pasar al final de la sesión, va a ser como encuesta de satisfacción, entonces obviamente tenemos que esperar el desarrollo de la sesión para que ustedes puedan tener una calificación más acertada. Entonces, no te preocupes que unos 5 minuticos antes compartimos el QR, ustedes lo escanean y también compartimos el enlace. Entonces, André, el espacio es todo tuyo. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Voy a estar muy pendiente de ustedes en el chat. Cualquier preguntita, aquí estaremos. Entonces, adelante, André. Bueno, Caro, muchísimas gracias. Gracias también a ustedes, como le mencionaba Caro, por unirse a este espacio para conocer un poquito más sobre Scopus. La idea es que podamos abordar en el espacio diferentes tips, como diferentes puntos que normalmente no tenemos en cuenta al momento de generar estas estrategias. Para esto también les vamos a compartir una matriz. Esa matriz les va a permitir a ustedes, si quieren hacerlo de forma manual, la generación de esas estrategias, pero también les voy a mostrar cómo, por ejemplo, utilizando una herramienta de inteligencia artificial nos podemos ayudar o apoyar en esta, pues como también para la generación de las estrategias. Pero lo más importante es que nosotros comprendamos el trasfondo que hay de esta definición de las mismas estrategias, pues para lograr efectivamente tener resultados que sí estén acordes al objetivo de revisión que cada uno de ustedes tienen y por tanto lo que los llevó a ingresar a una base de datos como Scopus. Entonces les voy a compartir primero mi pantalla con una presentación para que podamos avanzar en esa explicación inicial de esos diferentes componentes. También acá una explicación corta de Scopus. Sabemos que muchos son estudiantes, apenas están enfrentándose a este tipo de herramientas, entonces la idea es que sí tengamos claridad. Yo cuando voy a una base de datos como Scopus, Scopus para qué me sirve, y que podamos partir de ahí, luego ya viendo como esos otros elementos y ya la sugerencia pues como tal de esa definición de estrategias de búsqueda. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Carol les contó que en la parte superior ustedes tienen la posibilidad justamente de reaccionar. Entonces, apenas estén viendo mi pantalla, sí les agradezco que porfa me puedan dar una manito arriba para yo saber que ya la están viendo. Por ahí me ayudan. Muchísimas gracias. Perfecto. Mil gracias. Entonces también la están viendo y también están acá enganchados con nosotros. Entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo? Como les decía, abordar qué es, para qué nos sirve, yo tener claridad cuándo uso y cuándo no uso una base de datos como Scopus, cuáles son esos elementos claves para esa búsqueda, cómo yo desarrollo la estrategia, ya sea de manera manual, ya sea justamente apoyándome en alguna herramienta de IA, ya sea justo apoyándome en una matriz, pero nuevamente validando siempre cada uno de los elementos que la componen. Y acá hay algo importante y es que uno de esos elementos clave son las palabras clave, valga la redundancia, y cómo estas finalmente se convierten en una herramienta de análisis. Entonces, eso es el último punto que quiero abordar en este espacio con ustedes. Entonces, lo primero acá de forma rápida. Nosotros en investigación nos enfrentamos a diferentes tipos de bases de datos. Hay bases de datos en donde yo puedo leerme el texto completo de los diferentes documentos que necesite o sobre los cuales necesite profundizar. Entonces, como su nombre lo dice, estas son bases de datos de texto completo y son de cada una de las editoriales que están detrás de justamente la publicación de esos documentos. Entonces resulta que cuando yo como investigador, pues en el rol, por ejemplo, de algunos de ustedes de docentes, pero que terminan sus investigaciones, quieren comunicarle al resto del mundo esos resultados que ustedes obtuvieron y mostrarles justo cómo van a aportar al desarrollo de su campo de investigación. Entonces, una de las formas de hacerlo es haciendo o más bien sometiendo esa publicación a una fuente, una revista, si se trata justo de una investigación que me permite generar un artículo o una revisión o puede ser también, por ejemplo, un capítulo de libro o una conferencia. Ya cada uno de ustedes pues como que también definirá la forma en la que quiere comunicar esos resultados, darlos a conocer. Pero en el caso de las personas que justamente
Que Perdona, no, una capacitación. Caro, si me ayudas, por fin. Vengo a darle el link. Solo de una. Bueno, entonces eso es todo. Espérenme, perdón. Espérame, Andrea, ya te ayudo. Les voy a Bueno, pedir, por nosotros. favor, que estén muy pendientes de sus micrófonos para que no vayamos a tener este tipo de interferencias. Espérame, Andrea, yo te ayudo por acá. De vuelta. Listo. Listo, Andrea, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, entonces les contaba que una de las opciones que nosotros tenemos, pues justamente es publicar alguna de estos tipos de documentos y para eso tenemos que seleccionar en dónde lo queremos publicar. Y es en donde, pues detrás vienen las diferentes editoriales que están allí. Entonces, por ejemplo, en el caso de ustedes que tienen acceso a Science Direct, por ejemplo, es una base de datos de texto completo en donde ustedes perfectamente van a poder consultar ese contenido de la editorial Elsevier y así con cada una de las diferentes bases de datos. Entonces, por eso también es importante saber detrás de cada base de datos de texto completo, pues cuál es la editorial o las editoriales que están detrás porque hay unas editoriales que justamente por las mismas políticas que tiene, pues tiene unos alcances que me aportan de una mejor manera a mi tema de investigación. Entonces también la importancia de irnos familiarizando como con esos nombrecitos. Por otro lado, hay bases de datos que nosotros conocemos como referenciales. Scopus es una base de datos referencial. ¿Y qué hace Scopus? Entonces, yo les contaba pues que seleccionamos esas diferentes revistas o fuentes en las cuales queremos publicar esos resultados, pero resulta que esas mismas editoriales también son sujeto de evaluación por parte de personas expertas para asegurar que las editoriales sí están llevando a cabo políticas, si están ejecutando políticas, si están ejecutando unas buenas prácticas editoriales para asegurarnos que nos entregan ese contenido de calidad. Entonces, cuando las editoriales quieren avanzar en esa revisión, pues lo hacen justo a través de un indexador como lo es Scopus. Entonces, nosotros, ¿qué nos estamos encontrando acá en Scopus? Nos estamos encontrando información de más de 7.000 editoriales de todo el mundo. Nosotros acá tenemos una representatividad bastante amplia que nos permite entonces consultar justamente qué está pasando en investigación alrededor del mundo desde Scopus con una mirada un poco más general. Y como finalmente son las editoriales las que tienen los derechos de esas publicaciones, ya si la publicación se realizó en acceso abierto para que cualquier persona a través del mundo pueda acceder al documento, pues perfectamente lo va a poder hacer, pero si se publicó bajo suscripción, pues a través justo de las suscripciones es que se accede a la información y son ellas quienes tienen los derechos de esos tipos de ese tipo de publicación o de esa modalidad más bien de publicación. Entonces, por eso es que acá en Scopus nosotros no encontramos ese André. texto completo, sino que acá en Scopus nosotros sí vamos a encontrar el máximo de contenido que son los resúmenes, pero esos resúmenes nos entregan la información. No hay audio. Caramba. Bueno, Aceite. André, es que nos silenciaron el micrófono y entonces si lo puedes activar por otra vez. Ay, gracias, Karen. Listo. Dale, André. Listo, gracias. Bueno, entonces les decía que justamente entonces no solamente encontramos esa información referencial, sino que también encontramos información de las citas que han recibido esos documentos. Y esto es importante porque también nos permite justamente saber, bueno, en qué se están basando otros autores, en cuál literatura se está basando otros autores para poder entonces argumentar sus ideas o contraargumentar sus ideas. Y a partir de allí, por ejemplo, tener métricas que nos permitan entonces evaluar documentos, evaluar fuentes como revistas, por ejemplo, evaluar autores. Entonces la herramienta o la base de datos empieza a tomar una relevancia bastante importante justo por esa cobertura amplia que tiene.
Originalmente nosotros encontramos que en Scopus se publica, o las fuentes que están acá indexadas publican en 42 idiomas, pero el 100% se traducen a inglés y por eso es la razón por la que esas estrategias de búsqueda que vamos a ver deben estar planteadas en este idioma. Porque si yo hago mi estrategia de búsqueda en español, solamente voy a obtener los resultados que estén publicados originalmente en español y vamos a ver que es un porcentaje pequeño. Mientras que si yo la hago en inglés, pues ahí sí me trae el 100% de los resultados porque todos se traducen a este idioma. Entonces, con esta información, justamente Scopus logra no solamente consolidar toda esta información referencial, sino que también cuando un investigador o un autor publica acá en alguna de las fuentes que están acá indexadas en Scopus, nos va a crear un perfil. Y ese perfil, entonces yo como autor lo voy a poder gestionar. Pero también cualquier persona en el mundo pues va a poder venir, conocer el perfil. Entonces, si yo tengo necesidad, por ejemplo, de identificar un evaluador, identificar un colaborador, identificar un experto en un tema para una ponencia o para una coinvestigación o una coautoría, pues yo perfectamente desde Scopus lo puedo hacer. Tenemos más de 19 millones de perfiles de autor. Y esto directamente pues permite consolidar también los perfiles de instituciones. Bueno, es que yo quiero saber, por ejemplo, en la SPOL cómo se está trabajando un tema en particular. Yo eso lo puedo hacer a través de Scopus. También yo puedo saber, bueno, pero no en la SPOL, sino en Ecuador. Bueno, en Ecuador, ¿cómo lo vienen trabajando el abordaje de un tema específico? Yo lo puedo hacer o a nivel mundial o a nivel de región. Entonces, con toda esa información es que yo justo pues puedo rastrear, visualizar y analizar qué está pasando en investigación. Y como también es una base de datos que es multidisciplinaria, pues me permite conocer desde diferentes áreas de conocimiento esas perspectivas que se tienen, y esos abordajes, e incluso conocer pues como justo esos vacíos de conocimiento hacia dónde se están orientando para que cada uno de nosotros con esa expertise pues pueda empezar a definir cómo aportar y cerrar esas brechas que hay en unas áreas específicas. Entonces, ya habiéndoles dado este contexto de qué es Scopus, entonces para resumir, base de datos referencial, que justamente me permite conocer esos resúmenes por defecto de los documentos si son en acceso abierto. Scopus me redirecciona perfectamente al link, a la base de datos, perdón, donde yo puedo descargar el documento. Si no, igual me redirecciona a la base de datos donde está para que yo ya con la suscripción de la institución lo pueda consultar. Puedo consultar también toda la información de las citas de literatura científica que finalmente me permite comprender métricas de documento, de autor y de las fuentes y también justo abordar ya sea enfoques de autor o desde, por ejemplo, organizaciones para ver cómo está la producción científica. Entonces, si yo quiero avanzar puntualmente en estrategias para búsqueda de información, para búsqueda de documentos, lo debo hacer a través de la dimensión de documentos, que se las voy a mostrar justo por acá. Permítanme un segundo. Entonces, Scopus tiene diferentes dimensiones, lo que nosotros llamamos dimensiones. Espérenme que no sé por qué me está acá arrojando un error. Denme un segundo que estaba bloqueada y ya no sé por qué no me está dejando. De pronto André prueba en incógnito a ver si, que a veces puede ser por Sí, temas de cookies y caché. sí, Caro, espérame, yo voy a tratar de ingresar nuevamente y si no, pues nos vamos a incógnito, porque hace un momento estaba allí en Scopus. Listo, ahora sí, gracias. Bueno, entonces les contaba que Scopus también se organiza por dimensiones que nos van a permitir llegar a objetivos distintos. Entonces, en el caso que les acabo de contar, si yo necesito buscar información relacionada con mi tema de investigación o con mi objetivo de revisión, yo lo voy a hacer a través de la dimensión de documentos. Y yo puedo avanzar acá desde una búsqueda avanzada o desde una búsqueda básica.
¿En qué se diferencia una búsqueda avanzada de una básica? La búsqueda básica me permite entonces que utilizar los elementos que yo conozco para estructurar esa estrategia de búsqueda que ya se los voy a mostrar en la presentación. Y la búsqueda avanzada no solamente me permite tener estos elementos como cuáles, como principalmente los operadores booleanos, sino también utilizar lo que llamamos códigos de campo, que también en un momento se los voy a compartir. Entonces, es en esta dimensión donde nosotros nos vamos a entrar en este espacio. Solo de manera informativa, dimensión de fuentes para consultar cuáles son esas revistas, libros, conferencias que están acá indexadas y conocer sus métricas, cobertura. En el caso de que ustedes quieran entonces saber o seleccionar una revista en la cual publicar o una revista o un libro para consultar desde área de conocimiento, lo pueden hacer desde acá. Si quieren conocer un perfil de autor específico, lo pueden consultar con su apellido y nombre. Y para hacerlo mucho más específico, lo pueden incluir la afiliación del autor. Si quieren identificar justamente investigadores, pero ya no porque tienen un nombre, sino porque tienen es un tema y quieren llegar desde ese tema a investigadores. Entonces lo podemos hacer desde la dimensión de Researcher Discovery, donde acá incorporamos esas palabras que están describiendo justo ese tema y me va a arrojar entonces esos diferentes autores que también por la vigencia del autor me los va a empezar a listar. Entonces me trae principalmente autores que estén vigentes publicando también en ese tema y yo incluso los puedo filtrar por país, por ejemplo, o por área. Y si yo ya quiero conocer específicamente una institución, por ejemplo, ustedes quieren ver las poll en qué es en lo que más está produciendo por área de conocimiento o por objetivo de desarrollo sostenible, con quién está colaborando, las mismas, digamos, como que métricas de la institución o de cualquier otra institución en el mundo lo van a poder hacer acá. Entonces, si ustedes acá quieren consultar, por ejemplo, cómo es el desempeño de investigación de una institución en la cual ustedes están viendo que puedan ir a hacer, por ejemplo, un intercambio, perfectamente lo pueden hacer desde acá para conocer pues como toda la información. ¿Listo? Entonces son de forma rápida como esas dimensiones que componen a Scopus. En este caso, entonces, ¿qué es la necesidad que nosotros tenemos en este momento para poder centrarnos en encontrar esa literatura científica relevante? Entonces lo vamos a hacer ya ahí sí con la dimensión de documentos. Pero antes de eso, pues necesitamos saber cuáles son esos elementos que son necesarios para estructurar una buena estrategia de búsqueda. Y ojo, porque aun si yo me apoyo en una herramienta de inteligencia artificial o en la matriz que ya les voy a compartir para hacerlo justo manual, ustedes sí o sí deben comprender muy bien el trasfondo de cada uno de estos elementos para, en el caso, por ejemplo, de la IA, validar que sí les está entregando un resultado acorde a lo que ustedes le solicitaron. Porque recuerden que siempre hablamos de un uso responsable de las herramientas de inteligencia artificial y más en investigación, y eso conlleva a que siempre haya una validación de la información que nos está entregando, pero yo no puedo validar lo que no conozco. Entonces, por eso es que nos adentramos en entender muy bien esos elementos que componen una estrategia de búsqueda. Lo primero, y justamente muy importante, son las palabras clave. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una necesidad puntual y es que quiero a través de Scopus identificar cuáles herramientas moleculares se están utilizando para la detección o el diagnóstico o la caracterización de enfermedades en plantas causadas por bacterias. Entonces, miren que yo ahí tengo un objetivo específico. ¿Qué tengo que hacer yo? Tomar esta necesidad y digamos que llevarla a palabras clave. Entonces, ¿qué es una palabra clave? Es uno o más términos que refieren un concepto de manera inequívoca. O sea, que esa palabra, ya sea que se componga por uno o más términos, desde su definición, sí se esté refiriendo a lo que yo estoy buscando. Entonces, en el ejemplo que les acabo de poner, la primera palabrita a la que yo me enfrento es herramientas moleculares. Entonces, nuevamente, ¿cuáles herramientas moleculares puedo yo identificar para
la detección, para la caracterización de enfermedades en plantas causadas por bacterias. Entonces, la primera palabrita que me encuentro, pues es cuáles. ¿Cuáles es lo que yo tengo que hacer, cierto? Entonces, esto pues no va a ser una palabra clave. Herramientas moleculares. Ah, bueno, yo tengo ahí una palabra que se compone, un concepto que se compone por dos palabras. Si yo pongo como palabra clave solo herramientas y pongo como otra palabra clave solo molecular, estas palabras clave o estas dos palabritas de manera individual sí realmente son una palabra clave. O sea, la palabra herramienta por sí solita va a referirse a lo que yo estoy buscando y la palabra molecular por sí solita se va a referir. Entonces, si nos vamos al análisis, pues la respuesta es no. Yo necesito que estas dos palabras, estos dos términos estén juntos para que realmente sí sean un concepto que se esté refiriendo a lo que yo estoy buscando. Herramientas puede referirse a muchas cosas, moleculares también, pero cuando yo tengo los dos términos, pues ahí tengo una palabrita clave, que en este caso son herramientas moleculares. Y para yo avanzar con la identificación de las palabras claves, pues también tengo justamente que hacer una validación de las mismas. Esto hace parte del proceso. Yo cómo valido una palabra clave desde su definición, entonces me puedo ir a diccionarios técnicos, pero también me puedo ir incluso a la misma literatura que me va a ir orientando en el conocimiento de mi tema para poder establecer justo si esa palabrita sí es la que yo estoy buscando, pero también hay otros elementos que son los tesauros. Entonces acá yo les traigo un listado de tesauros. ¿Qué son los tesauros? Pues son un listado de términos que me van a permitir desde diferentes instituciones conocer cómo se nombran los temas que justo abordan esas instituciones. Entonces les pongo un ejemplo, el más común, que es el tesauro de la UNESCO. Es uno de los más comunes. Este también es muy común, que es el de DECMESH, que es de los descriptores en salud. El de la UNESCO, ay, que no lo voy por acá. Mm, mm, mm. Y triple E, que también para ingenierías, por ejemplo. Ay, es que acá me lo borraron. Este es Tesauro de la UNESCO. Entonces, ¿qué pasa con este tesauro? Acá les tengo la descripción. Entonces, imagínense que estamos hablando, este es el vocabulario oficial y vivo. ¿Por qué vivo? Porque todo el tiempo se está consolidando nueva información, así es como justo se plantea, de la UNESCO. Entonces, este tesauro es un sistema dinámico de diferentes términos que sirven para qué? Para yo descubrir, analizar y conectar esa producción de conocimiento de diferentes instituciones que componen justamente la UNESCO o que aportan más bien a la UNESCO, ¿desde cuáles áreas? Desde educación, cultura, ciencias, ciencias sociales, humanidades, comunicación e información. Y acá está justo el link. Entonces, ¿qué pasa con los tesauros? Me ayudan a mí a validar esas palabras claves. Muchos de ellos nos presentan las diferentes palabras en diferentes idiomas, que esto también es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces yo puedo justamente entrar y explorar ese tesauro de la UNESCO. Acá, por ejemplo, acabo de ver que cambió la imagen. Justamente acá sí me estoy estrenando en esta imagen porque no la conocía, esta nuevo look and feel de la plataforma. Y entonces, ¿qué es lo que nos permite a nosotros? Miren que están las áreas que se abordan, es decir, si yo estoy trabajando un tema y mi tema se enmarca en alguna de estas áreas, es probable que yo encuentre esas palabras claves que quiero validar. ¿Validar qué? Su definición, validar justamente la forma técnica en la que se menciona, en la que se define esa palabra. ¿Por qué? Porque nos pasa mucho que nos vamos, por ejemplo, a un Google Traductor y nos da una traducción, pero esa no es una traducción técnica, es una traducción que me permite ¿qué? Utilizar el término en el día a día, pero no dentro de los tecnicismos que manejamos en investigación. Entonces, los tesauros justo me ayudan en ese sentido y a conocer desde diferentes idiomas cómo ese término se va a traducir. Entonces ustedes pueden conocer todos los términos que están acá, desde la A hasta la Z,
Por jerarquía, entonces esa jerarquía, bueno, ahorita seguro me la muestra por grupos, acá estos grupos son las áreas y bueno, novedades en caso de que haya. Entonces, si por algún motivo estamos trabajando en educación, yo puedo ver todos los términos que están justamente incluidos dentro de educación. Entonces, ustedes los pueden ver acá. Pero en caso de que no, pues acá, por supuesto, tenemos el cajoncito de búsqueda que nos ayuda a conocer esos diferentes conceptos. Por ejemplo, en el caso de la palabra herramientas moleculares, pues ya la he buscado, no está incluida dentro del tesauro de la UNESCO, esta la encontramos en otros tesauros, pero acá, por ejemplo, sí hay una palabrita que hemos trabajado en otros ejercicios que es crecimiento económico. Entonces, ¿qué pasa? Incluso, por ejemplo, habla de crecimiento de plantas, crecimiento demográfico, crecimiento económico, crecimiento industrial, y nos empieza entonces a hacer sugerencias de palabras. Si no están dentro de las sugerencias es porque es un concepto que aunque yo lo estoy trabajando, pues no está incluido acá en el tesauro de la UNESCO. Todo eso hace parte de la validación justo de esas palabritas. Entonces, en este sentido, digamos que este es el término que yo quiero abordar, crecimiento económico. Nosotros podemos buscar en un SDOC, es decir, buscar documentos de la UNESCO en donde esté la palabra de crecimiento económico y me muestra acá, si ustedes ven la jerarquía del concepto, para saber también de dónde viene. Entonces es muy fácil llegar y decir, ay no, Andrea, pero es que este proceso está muy largo para yo simplemente definir una estrategia de búsqueda. Y sí, es cierto, pero este proceso así largo es el que también me permite a mí conocer más sobre mi tema de investigación, porque es que esto no solamente lo estamos haciendo para llegar a unos resultados específicos, esto también lo estamos haciendo es porque con esto ustedes cada vez van a tener mucha más expertise en ese tema que están abordando. Y seguramente les va a permitir entonces ahí sí hablar con propiedad y volverse cada vez mucho más especializados en ese tema y poder entonces justamente abordarlo de una manera integral. Entonces, por eso es que también nos vamos a hacer esas validaciones de esos términos, porque yo se los decía dentro de la estructura de la presentación. Estas palabras clave se convierten en un elemento de análisis, porque a partir de palabras claves, que es que se describen temas, a partir de palabra clave es que yo puedo analizar cómo es el comportamiento, cómo es el abordaje de un tema específico y lo vamos a ver cuando miremos los resultados en Scopus. También porque a partir justamente de una buena definición de palabras clave es que yo voy a poder estructurar muy bien ya cuando vaya a ese manuscrito a plasmar esos resultados de investigación, porque justamente yo tengo que definir cuáles son las palabras claves que describen mi tema de investigación y ubicarlas de manera estratégica dentro de las diferentes secciones del documento, en el título, en el resumen, en las palabras claves del autor, en las diferentes secciones. Si, por ejemplo, tiene la estructura prototípica, entonces en el resumen que les acabo de decir, pero ya también entonces en los materiales y métodos o esa parte metodológica, en los resultados, en conclusiones. Y a partir de allí es que yo incluso también estoy aportando a que esos resultados de investigación que yo voy a publicar aparezcan en los primeros lugares en los motores de búsqueda, porque todo eso finalmente se traduce en lo que conocemos como web semántica y es justo ese análisis que se hace de las palabras claves para poder entonces entregarle al usuario los resultados que está buscando dependiendo de las palabras que incorporó en la búsqueda y cómo esas palabras se están encontrando en esos documentos. Entonces, miren que esto de palabras claves va mucho más allá que simplemente definir una estrategia de búsqueda. Entonces, acá tenemos que este es el concepto que deriva de este concepto mayor que son condiciones económicas. Acá por eso vemos la jerarquía. En el caso de la UNESCO, entonces nos dice que esta palabra, por ejemplo, de crecimiento económico, se derivan otras tres: economía verde, modelo de crecimiento, tasa de crecimiento. Si yo estoy abordando este término, yo debería entonces estar relacionado con estos otros conceptos porque eso hace parte justo de la expertise del tema. Acá incluso me dice que una nota del alcance es que se refiere esto de crecimiento económico al aumento de la producción de bienes y servicios y que no lo confundamos con la noción de desarrollo económico y social. Entonces, miren acá qué importante,
Porque si yo estoy diciendo que yo defino mi palabra clave y yo no vengo y la valido, puede que yo me esté refiriendo es a otra cosa. Entonces ahí los resultados no van a ser pertinentes. Entonces, algo mucho más sencillo, la palabra auto puede ser coche, vehículo, coche, vehículo, automóvil, por ejemplo, la misma palabra auto. Entonces yo ahí tengo variaciones, que esas variaciones que sí se están refiriendo a lo mismo. Pero hay términos que tienden a confundirse pues por unos malos usos que se les da o incluso porque se vulgariza de pronto ese concepto y se nombra algo distinto desde una palabra que realmente no está refiriendo Ande, de manera adecuada. puedes Señor, revisar a ver si de pronto te desactivaron el micrófono por... listo, Caro, ahí está activado. ¿Listo? Gracias. Es que te dejé de escuchar. Listo. Ahí. Listo, entonces, adicional a eso, pues tenemos justo en otros idiomas cómo se conoce el término. Entonces, en este caso, por ejemplo, en inglés tenemos el término de economic growth o growth theory. Entonces, acá son dos términos que se están refiriendo a lo mismo. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque dentro de la estrategia de búsqueda también tenemos que contemplar justamente esas variaciones. Y si vamos a una herramienta, por ejemplo, de IA o a la matriz que ya se las voy a explicar, ustedes sí o sí deben conocer esas variaciones, pues para efectivamente saber que la información sí es la correcta y el abordaje sí es el adecuado. Entonces, por acá, pues les dejamos este tesauro ya al final de la sesión, pues justo les ponemos allí el link para que lo descarguen. Ahí tratamos de incluir diferentes áreas de conocimiento, entonces estas que les acabo de contar de la UNESCO, pero también hay, por ejemplo, hay desde política, economía, lo que les mostraba también de, por ejemplo, de agricultura, toda la parte también entonces de artes y arquitectura también, tesauros incluso de materiales gráficos, economía, bueno, tratamos ahí de abordar diferentes objetivos. Entonces, las palabras clave, como lo acabamos de ver, pues van mucho más allá de simplemente ir, seleccionar y ya, sino definitivamente validar que esas palabritas sí se están refiriendo a lo que estoy buscando. Y yo esas palabras las debo relacionar con operadores booleanos. Entonces, esos operadores booleanos responden a la teoría de conjuntos. ¿Por qué? Porque si yo tengo mis palabras claves, yo necesito que todas sí o sí estén contenidas dentro del documento. Y como todas deben estar contenidas en el documento, la instrucción que yo doy es con el AND. Entonces, si yo tengo esta palabrita de herramientas moleculares y otra palabrita que es enfermedades en plantas, esas dos palabras para mí van a ser palabras claves y las dos deben ir relacionadas con el AND. Entonces, acá en el ejemplo, pues tenemos dos palabras que recuerden que por temas de ejemplo están en inglés, pero en Scopus siempre las vamos a trabajar en español. Entonces, yo las relaciono con qué? Escribo mi primera palabra clave y acto seguido el operador AND y la siguiente palabra clave con las palabras que tienen formas distintas de nombrar, tienen siglas o, por ejemplo, tienen abreviaciones o tienen sinónimos, las relaciono con OR. ¿Por qué? Porque a mí me sirve o lo uno o lo otro. Entonces, en el caso de herramientas moleculares, yo también lo puedo encontrar como técnicas moleculares, porque hay otros investigadores que lo nombran no como herramientas moleculares, sino de pronto como técnicas. Entonces, yo como me doy cuenta de eso, validando justo las palabras claves con tesauros, con diferente bibliografía, entonces así lo voy haciendo. En el caso de esas palabras, entonces, que se refieran a lo mismo, las relaciono con OR. Para el ejemplo, tenemos riñón y renal, entonces, como esto se va a referir a lo mismo, a mí me sirve que me traiga cualquier documento en donde esté o riñón o renal, cualquiera de ellos está bien. Y hay otras palabritas que pueden tender a confundirse, por ejemplo, con mi palabra, lo que veíamos en el tesauro de la UNESCO, no confundir crecimiento económico con desarrollo económico. Entonces, si yo voy a excluir la palabra desarrollo económico, entonces la relaciono con el NOT
O también si simplemente no es porque se confunda, sino porque yo no quiero abordajes específicos o no quiero términos específicos. Entonces, en el ejemplo de las herramientas moleculares, estamos diciendo que enfermedades en plantas. Yo no quiero nada relacionado con animales, solamente específico de plantas. Entonces, puede que una de mis palabras para excluir sea animales. Entonces, la relaciono con el not. En caso acá de este ejemplo, tenemos una palabra clave que es ganglio y no necesito ningún documento que contenga ni la palabra ni tumor ni maligno. Entonces, por eso ponemos el not, tumor and maligna. Entonces, ¿qué resultados me va a arrojar? Documentos que contienen solo la palabra ganglio, pero si se encuentra alguno que tiene la palabra ganglio y tumor o maligno, entonces los descarte de los resultados. Eso es lo que buscamos con el no. Adicional a estos operadores, que son los que más utilizamos ya en búsqueda avanzada en Scopus, les voy a mostrar que hay otros operadores, pero estos son los más usados. Tenemos elementos como los paréntesis que nos ayudan a agrupar. Miren acá cómo cambia la instrucción. Acá yo tengo exactamente las mismas palabras en el mismo orden, pero si yo las agrupo en paréntesis ya cambia la instrucción. Entonces acá yo tengo ganglios, not tumor and maligno. ¿Qué resultados me va a traer? Entonces leamos. Que esté la palabra ganglio, que no esté la palabra tumor, pero que sí esté la palabra maligno. Entonces, esto es lo que yo tengo que hacer una estructuración muy consciente de esa estrategia o conocer muy bien los elementos para saber que efectivamente sí me están entregando un resultado adecuado. Y acá entonces las comillas, cuando yo tengo una palabra clave que se compone por más de dos términos, la debo poner entre comillas para que la herramienta entienda que eso se trata de un solo concepto. Porque si no, pues va a pasar que me va a buscar documentos en donde estén la palabra o las dos términos como una sola palabra, pero por allá en los resultados finales me va a traer también documentos en donde esté las palabritas de manera independiente. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿cómo desarrollamos nosotros esa estrategia de búsqueda? Definimos esa pregunta a resolver o esa necesidad que tenemos de revisión. Identificamos esas palabras, entonces les decía yo, en el caso del ejemplo que les ponía, entonces herramientas moleculares es una, enfermedades en plantas es otra, y hay otra palabrita que era o caracterización o identificación, esas dos también actúan como palabras claves, entonces identificarlas. Luego las analizamos preguntándonos, ¿esa palabra sí se refiere inequívocamente? ¿Cómo lo voy a saber yo? Con tesauros, con diccionarios y con diferentes herramientas que me ayuden a llegar a esas definiciones para validar que sí se refiere a lo que yo estoy buscando y que no estoy utilizando el término inadecuado. Es la única manera de decirlo. Entonces, las variaciones. Ah, sí, esta palabra yo he visto que se utiliza también otro término para nombrar lo que yo quiero nombrar. Puede que en mi primera estrategia de búsqueda yo solo tenga una palabra clave, porque me fui a diferentes tesauros o porque me fui a diferentes documentos y solo encuentro que esa palabra la mencionan y la nombran tal cual yo la tengo. Y yo voy a los resultados que me arrojó y me encuentro con que hay otras palabras que sí se están refiriendo a lo mismo. Entonces yo ahí puedo, ¿qué? Analizar contexto y cambiar perspectiva. A lo que voy es que este proceso no es lineal, este proceso de cierta manera es un proceso que es iterativo, en donde yo lo que necesito hacer es llegar a una estrategia de búsqueda que me permita finalmente encontrar los resultados que estoy buscando. Entonces, validamos las palabras, construimos la estrategia y ya identificamos nuevos puntos de partida. Entonces, para eso, yo les decía, podemos hacerlo manual desde la misma herramienta acá que tenemos acá, o lo podemos hacer desde una matriz como por ejemplo esta. Entonces, yo acá tenía un ejemplo que voy a ver acá, voy a mostrar mejor. Entonces, acá tengo un primer ejemplo. Entonces, ¿cómo se está abordando la transferencia tecnológica en las universidades de Perú? Listo. Acá tengo otro. ¿Cuáles son las herramientas moleculares para identificación de enfermedades en plantas? Entonces, miren que yo acá tengo mi primera palabra clave, que es herramientas moleculares. Identificación puede ser una palabra clave. Esto va a depender también de cada uno. Y enfermedades en plantas, mi otra palabra clave. Entonces, ¿qué voy a hacer acá?
En esta primera columnita yo voy a incluir todas las palabras claves en inglés. Entonces, herramientas moleculares, yo la conozco y sé que está como Molecular Tools, ¿listo? Entonces, desde acá la tengo ahí. Ay, espérenme que esto me lo movieron. Listo, no. Entonces, permítanme, yo voy a dejar de compartir y voy a abrirla desde mi escritorio porque me movieron acá eh, la herramienta. Por eso es súper importante que porfa, cuando vayan a trabajar la herramienta, la descarguen. Entonces, les vamos a más bien enviar el link desde la constancia en la cual ustedes también ahí van a poder tener acceso. Entonces les voy a ver desde ahí y permítanme entonces un segundito, yo ya les voy a mostrar la matriz desde mi escritorio. Pero se las hacemos llegar tranquilos, sin problema con la presentación. Entonces les voy a volver a compartir. Listo. Entonces, bueno, acá sí estábamos trabajando es específicamente un virus que genera unas enfermedades, pues claramente acá en tomate. Entonces, pero básicamente es como lo mismo. Vamos a tener entonces acá, incorporar las palabritas claves. Yo voy a borrar estas que están acá para poder mostrarles mejor. Y entonces, la herramienta que, aquí, Capsico, la voy a borrar. Entonces, la herramienta que nos permite, pues la herramienta justo lo que nos permite es incluir acá nuestras palabras claves. Entonces, yo les decía acá, Molecular Tool es mi palabrita. Entonces, yo le doy clic y mire que él me va a empezar a armar la estrategia. Otro que era Plant Disease, era la otra palabrita que yo tenía como clave. Entonces, como son dos palabras claves, la matriz en que me ayuda en generar la estrategia relacionando con los operadores booleanos. Como estas dos palabras se componen por más de dos términos, recuerden que las debemos poner sí o sí entre comillas, siempre. Esos tips se los ponemos acá en la parte superior, pues para que ustedes también allí los conozcan. Entonces, desde acá. Ay, perdón. Y adicional, estas palabritas de manera automática se me van a incluir acá. ¿Y qué debo hacer yo? Encontrar las variaciones. Entonces yo les decía, en este caso, por ejemplo, Molecular Techniques es la otra variación que hay de Molecular Tools. Entonces, Molecular Techniques. Y como nuevamente dos términos, entonces yo, y gracias. Ay. Entonces yo lo que voy a hacer es también ponerla entre comillas. Entonces miren lo que está haciendo la herramienta. Las que actúan como sinónimos me las pone y me las relaciona con OR y las que ya son palabras claves con AND. Entonces yo qué hago una vez ustedes ya terminen de diligenciar, acá van a incluir las palabras que quieren excluir, van a copiar esto y lo van a pegar en el buscador de aquí de Scopus. Acá no sé por qué nuevamente me está apareciendo este error. Cada que ingreso me está apareciendo. Voy acá a ingresar. Listo. Entonces lo vamos a incluir acá dentro de qué? De los resultados, en la búsqueda, perdón, de documentos. Entonces copien siempre ahí. ¿Qué otra opción tenemos para definir las estrategias de búsqueda? Yo les decía también a través de una inteligencia artificial, pero esto no significa que no necesitemos validar la información. Entonces, en este caso, pues yo le decía, yo uso Cloud, entonces le decíamos como que tengo esta pregunta de investigación, acá teníamos esta pregunta y necesito que me ayudes a generar una estrategia de búsqueda incluyendo palabras claves. Acá sí teníamos una necesidad puntual, que las palabras claves estuvieran incluidas en estos descriptores de salud, que son estos tesauros, con el objetivo de identificar documentos en una base de datos que es Springer y en otra que es ScienceDirect. Y bueno, dijimos que acá básicamente lo que él hace es que la misma estructura que yo les presentaba en las diapositivas. Entonces, primero define las palabras, luego ¿qué hace? Encuentra todas las variaciones,
y complementa entonces y me entrega la estrategia de búsqueda. Esto mismo, pues se lo pedí justo para Scopus. Entonces, ¿qué hace él? Él nos dice, bueno, en el caso, por ejemplo, de acá, pues yo también incluí otros códigos de campo, que son los que les voy a mostrar que están en la búsqueda avanzada, y me sugiere la estrategia acá entonces para Scopus. Y me da otras sugerencias con filtro de tipo de documento y año para una versión, otra por nivel de especificidad, con más pocos resultados. Entonces, bueno, él acá me entrega la estrategia. ¿Qué es lo importante y por qué justo me tomé pues como todo este tiempo para mostrarles todos los elementos? Porque es necesario que ustedes validen que efectivamente la herramienta sí está abordando los términos de manera adecuada, si les está entregando términos que efectivamente sí responden a lo que ustedes están buscando. Nos pasó hace unas semanas que le estábamos pidiendo que nos mostrara o que nos ayudara con una estrategia de búsqueda porque queríamos ver cómo se estaba aplicando la teledetección en ingeniería forestal. Y resulta que esa traducción de ingeniería forestal es forestry y la herramienta nos la estaba traduciendo como forests. ¿Cómo qué? Como bosque. Entonces ahí, pues sí, nos daban unos resultados, claro que sí, pero si yo no valido las palabras, voy a caer en el error, pues ya de darle una instrucción a Scopus errada por no tomar la precaución de validar la información. Entonces, por eso es que justo, pues me tomé este tiempo para poder explicarles cada uno de los elementos, porque ya sea que lo hagan manual, con apoyo de una matriz o con una IA, necesitamos pasar por todo ese proceso para validar la información y no quedarnos con errores desde el inicio. Entonces, podemos hacer acá, como les decía, incluir la búsqueda y acá, ojo, porque la herramienta siempre me dice, entonces, ¿dónde quiere que le busque estas palabras? Si yo estoy buscando documentos que aborden este tema, entonces le voy a pedir que esas palabras estén contenidas en el título del documento, en el resumen o en las palabras clave, porque estas son las secciones que dan cuenta de lo que se está abordando en el documento. Si yo le digo todos los campos, me va a buscar estas palabras, no solamente acá, sino en todos estos otros campos. Y puede que alguna de esas palabras esté contenida en el título de la revista donde se publicó, del libro, o en el nombre de una institución, o incluso en el nombre del autor. Eso puede pasar, o en el nombre de la entidad financiadora, y me va a arrojar resultados que no son acordes y pertinentes a la necesidad que yo tengo. Entonces, importantísimo que ustedes siempre, depende de la necesidad, seleccionen el campo o los campos donde quieren que les busque las palabras. En búsqueda avanzada tenemos entonces otros códigos de campo. En este caso, voy a copiar acá esta misma estrategia. Entonces yo la tengo aquí. Siempre que ustedes la copien y la peguen, se van a pegar pues como unos espacios, pero simplemente los borran sin problema. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá no solamente tengo los operadores que les mostré, tengo otros operadores de proximidad que ustedes pueden venir acá y validar, pero adicional tengo los códigos de campo, que estos códigos de campo, si recuerdan lo que Cloud me decía, entonces él me decía, por ejemplo, que hay otros códigos como además del título, resumen y palabras claves, tipo de documento, año de publicación, idioma, pero Cloud no tiene, por ejemplo, en su radar que hay otros códigos de campo como área de conocimiento. Bueno, es que yo quiero específicamente estos resultados, pero que se hayan publicado en fuentes o en revistas que estén enmarcadas en biología, en ciencias biológicas y agricultura, por ejemplo. Muchas veces pasa que nos muestra resultados de otras áreas, entonces podemos utilizar el código de campo como área de conocimiento, por eso ustedes deben familiarizarse también con ellos. Entonces acá en Life Science está Agricultural and Biological Science. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cada que yo quiera ingresar un nuevo código de campo, lo relaciono con AND, siempre. ¿Por qué? Porque recuerden que el AND es un condicional de inclusión. Entonces yo le voy a dar clic acá para que me muestre cuáles son esas áreas que están incluidas, pero también para que me lo incluya acá.
Y acá entonces le podemos poner el código, por ejemplo, textual que yo quiera, no solamente título, resumen y palabras claves como nos mostraba en la búsqueda básica, sino que yo le puedo decir, ah, no, solamente que esté en el resumen o solo en el título, o sí, que esté en el resumen, en las palabras claves y en el título del documento. Entonces ahí miren que él me abre unos paréntesis, ya yo por colores, por código de colores, lo que hago es revisar que sí se abran y cierran los paréntesis. Entonces acá este ya se cerró acá, este lo abrí y se cerró acá y ahí puedo también con los colores validar. Entonces vamos a ir, digamos que esta, y vamos a ver los resultados. Entonces para este caso me dijo, encontré 251 documentos. ¿Cuál es el siguiente paso que debemos hacer? Y ya con esto cierro para ver si hay preguntas. Hacer una lectura justamente, bueno, primero definir cómo quiero abordar estos resultados. Por defecto la herramienta me muestra desde lo más nuevo hasta lo más antiguo que se ha publicado del tema. Pero eso dependerá cada uno de ustedes también el análisis que quiere hacer. Entonces, revisar muy bien cómo quiero que me organice los resultados. Por defecto, entonces vemos que me presenta de lo más reciente a lo más antiguo. Adicional a esto, por favor, definieron ustedes unos criterios de inclusión y exclusión para la revisión de literatura. ¿Como cuál? Como una ventana de tiempo. Ah, bueno, es que yo quiero revisar solo lo último que se ha publicado en 5 años o 10 años atrás o 20 años. Entonces ustedes van a utilizar esos criterios acá de inclusión. Área de conocimiento, si no la incluyeron acá en el código de campo en búsqueda avanzada, lo pueden filtrar, por ejemplo, desde acá por área. Por tipo de documento, ¿dónde encuentran ustedes principalmente la información? Así, en los artículos o en los capítulos del libro, ¿qué quieren revisar ustedes? Y acá me detengo para, ahí sí cerrar, en la parte de las palabras clave. Resulta que la herramienta de Scopus me entrega el análisis, o no más que el análisis, es el listado de todas las palabras claves que están contenidas en estos 251 documentos y me las muestra. Entonces, ustedes vieron que yo puse plan disease, pero también está en plural y en singular. Resulta que acá hay una palabra que es generics, entonces yo puedo validar si molecular tools, en vez de poner molecular tools y molecular techniques, también puedo poner algo como relacionado, por ejemplo, con herramientas genéticas, tal vez, microbiología. Entonces yo lo que puedo ver acá es eso, las palabras claves que están allí contenidas y desde acá también tomar información, por ejemplo, marcadores genéticos, tomar información para qué, para refinar mi estrategia de búsqueda. Y lo último ahí sí es revisar, hacer una lectura técnica de los resúmenes. Cómo efectivamente desde este resumen yo sí voy a responder esta pregunta que está plasmada en estrategia de búsqueda. Eso es lo que debemos hacer para validar que esta estrategia realmente sí responde a lo que estamos buscando. ¿Listo? Entonces, eso era lo que queríamos compartirles en el espacio de hoy y pues escuchar ya si hay alguna pregunta, si hay algún comentario. Y en el caso de las personas que de pronto no tengan preguntas o no tengan comentarios, si nos pueden con la opción de arriba de reaccionar, pues justo dejar alguna reacción si les pareció interesante la información que les compartimos, para nosotros también entonces desde ahí tener una apreciación previa de la información que justamente entregamos en el espacio. Emily, muchísimas gracias por la reacción y también dejarles este QR que Caro les está compartiendo. Les toma literal 2 segunditos, yo creo que ni los 10 segunditos, para que nos ayuden respondiendo y nosotros también poder mejorar los espacios que tenemos con ustedes. Entonces, gracias por esas reacciones, esos corazoncitos son muy valiosos porque nos dan a entender que la información pues fue de utilidad. Entonces, de verdad, muchas gracias. Y claro, entonces no sé si quieras anotar algo final. Listo, André, no, pues agradecer mucho la participación. En el chat les dejé también el enlace de este QR que estamos viendo. Es una encuesta muy cortica, lo que les mencionaba al principio. Si ustedes desean sus constancias de participación,
nos dejan allí la información, si no, pues no pasa nada, simplemente tómense estos 2 segunditos para diligenciar esta encuesta, que es muy breve y sobre todo muy importante para nosotros. Cualquier inquietud que tengan, muy importante que se dirijan al equipo de biblioteca, sobre todo frente al acceso, pero también si tienen preguntas sobre contenido, algo nuevo, algo que de pronto quieran ver que no les haya quedado muy claro en este espacio, también nos pueden contactar directamente a nosotros o a través de Rosa, que siempre tenemos una muy buena comunicación. Ustedes le pueden manifestar a ella sus inquietudes y con gusto también los acompañaremos en la resolución de las mismas. Voy a dejar este QR unos minuticos para que nos apoyen entonces diligenciando esta encuesta. Si no, lo pueden tomar también del chat el enlace que les compartí. Y bueno, no sin antes agradecerles muchísimo por el espacio, por haberse quedado hasta el final, por haber estado atentos, por esas reacciones. Y a André, como siempre, muchísimas gracias por llenarnos de conocimiento. Rosa también, muchas gracias por ponerse al frente en toda la logística también y la convocatoria de esta sesión, que esperamos que haya sido muy valiosa para ustedes. Los dejo unos minuticos con el QR y por lo pronto les deseamos un buen resto de día y un buen fin de semana. Gracias.